Ya. Entonces, la clase pasada vimos todo lo que era generalidades con respecto a lo que fue primeros auxilios. Vimos todo lo que tenía que ver con respecto a la parte básica de los primeros auxilios. Se podría decir que en la clase pasada vimos todo lo que era el esqueleto de primeros auxilios, ¿cierto? Qué era lo que había que hacer, cómo había que hacerlo, por qué había que hacerlo. Perdón. Aquí había que ponerle un poco más de ojito, ¿cierto? Cuáles eran los principios, las precauciones, etcétera. Hasta ahí llegamos a la clase pasada. Y ahora, hoy específicamente, vamos a ver un tema que ya entra de lleno en lo que es primeros auxilios, que es el tema más, se podría decir, recurrente dentro de los accidentes en los que se enfocan los primeros auxilios, ¿ya? Y eso significa que vamos a ver hoy directamente todo lo que tiene que ver con heridas y hemorragias, ¿ya? Yo supongo, ojo, supongo, que todas en la casa en algún momento, tanto ya sea ustedes o sus familiares en algún momento, en algún punto, se han hecho una herida, ¿cierto? Se han raspado una rodilla, se han cortado un dedo cocinando o con un cartonero, pero todos hemos tenido un accidente de ese estilo, ¿cierto? Yo creo que no existe nadie que me pueda decir, no, a mí jamás se me ha pelado una rodilla o nunca me he cortado un dedo, ¿sí? Todas hemos pasado por eso. Sí. Algunas más graves, otras no tanto. Algunas terminan en el hospital, otras no, otras se sanan solitas en la casa, pero todos hemos tenido una herida de ese estilo. Pero cuando yo les hablo de la palabra herida, ¿qué es lo que se les viene a ustedes a la mente? A ver, si yo digo herida, ¿a qué lo asocian? ¿Qué es lo primero que se imaginan? A sangre. Sangre, ya. ¿Qué más? ¿Qué otra pequeña idea se les... Una abertura en la piel. Una abertura en la piel, ya. ¿Alguna otra idea? ¿O coincidimos todas en lo mismo que cuando hablamos diría la mayoría piensa en sangre y piel rota? ¿Todas coincidimos en lo mismo? Ya, todas coincidimos en lo mismo. Pero, ¿y si yo les digo que una herida, por definición, es una pérdida de continuidad de la piel, como la mayoría lo asocia a abertura de piel, pero, ¿alguien sabe cómo está compuesta la piel? Por capas. Por capas, muy bien, Siria. Y En 3 entonces capas. son 3 capas, excelente. Eso lo vieron con la profe de curaciones, ¿cierto? Entonces, si sabemos que anatómicamente hablando la piel tiene 3 capas, y nosotros cuando hablamos de herida, hablamos de pérdida de continuidad de la piel, eso significa que si yo les digo moretón o hematoma o contusión, ¿sigue siendo una herida o no? No, porque es diferente. ¿Por qué es diferente, Milagro? Porque lo que es moretón es un golpe. Un golpe. Hematoma es un hematoma. Ujú. Ya, ok. ¿Alguien coincide con Milagros? ¿O piensa algo diferente?
Todas, Yo pienso que es una, Por lo que nos enseñó la profe, dijo que una herida no necesariamente se refiere cuando hay pérdida de tejidos. O sea, en este caso no hay solamente, no hay, por ejemplo, como se ve en la foto, que hay una abertura de carne. entonces, si Siria tiene ese concepto y lo contraponemos con lo que dice Milagros, Milagros dice que un moretón, un hematoma no es una herida. Y Siria, según lo que ella recuerda, o según su concepto, dice que no es necesaria una abertura de piel para que haya una herida. ¿Cuál de las dos opciones creen ustedes que está correcta? ¿La de Milagros o la de Siria? yo creo que la de Siria porque es una herida interna. Exacto, Alejandro. Ojo, cuando alguien tenga un moretón o un hematoma, como ustedes le quieran llamar, recuerden siempre que como lo vieron en el módulo de curaciones, la piel está compuesta por capas, específicamente 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. ¿Ya? Yo las mencioné desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, si yo tengo un hematoma o una contusión o un moretón, como le quieran llamar, tengo una herida. Tal como dijo Alejandra, tengo una herida, pero de carácter interno, porque hay una de las capas internas, ya sea la dermis o la hipodermis, que se dañó, se rompió y por eso se comenzó a producir esta acumulación de sangre entre los tejidos. Por lo tanto, en ese tipo de heridas no hay una visual, no hay una, digamos, determinación de una abertura de la piel hasta que comienza a aparecer el hematoma. Ahí recién nosotros nos enteramos de que, ups, algo se rompió por dentro, ¿ya? Así que por lo tanto, una herida es una lesión que, como su nombre lo dice, provoca una ruptura en la piel, 3 capas, y que puede tener diferentes causas. Las más comunes son aquellas heridas que producen la abertura de la piel, el desgarro de la piel, y es la que nosotros normalmente asociamos al concepto de herida. Esa lesión que abre la piel, produce la pérdida de sangre, pero también existe aquella herida que está producida por golpes con objetos principalmente de punta, que sean romos, o sea, que no tengan una punta afilada que pueda provocar la ruptura externa de la piel, o sea, que lesiona la zona de la epidermis, sino que en este caso de frentón solamente dañan la parte interna. Así como también, como la mayoría de los casos, puede estar producida por objetos afilados, por algún objeto que se incrusta y así sucesivamente por todo el resto de los otros elementos que por lo general provocan algún tipo de lesión. Entonces, si sabemos que existe este tipo de lesiones, tenemos que saber entonces, permiso, chicas, me pica mucho la nariz donde estoy tan resfriada. Si sabemos que la herida produce una pérdida de continuidad de la piel, como en todo orden lógico, puede tener complicaciones, ¿cierto? De una herida, de una lesión, nosotros podemos tener o se pueden derivar principalmente 2 complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? La primera, la más común y en la que podemos actuar, ojo, sobre la que podemos actuar, es la hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? La hemorragia es pérdida de sangre, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Una pérdida continua y constante de sangre. Por lo tanto, si tenemos una pérdida constante de sangre, ¿qué es lo que va a pasar con la persona? Literalmente, la persona se puede descompensar a tal grado de choquearse, sufrir ¿cuánto se llama? Un choque hipovolémico por falta de sangre y finalmente puede incluso fallecer. Por eso que es importante tratar lo más rápido posible una hemorragia, sobre todo cuando vemos que tenemos una pérdida de sangre
continua, que no disminuye y que no cesa, ¿ya? Por otro lado, la segunda complicación que nosotros podemos, digamos, directamente se desenlaza directamente de una herida es la infección. Pero aquí quiero que ustedes me respondan. En una infección, ¿yo puedo o no puedo actuar? Como primer auxiliador, ¿puedo hacer algo? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Podemos actuar sobre una infección? ¿Respuesta correcta? No. No puedo actuar sobre una infección. ¿Cuándo me doy yo cuenta de una infección en una herida? Que una herida Cuando está se llena, Cuando la cuando se llena de coloración, pus, cuando ya, está llena de pus, ya puede ser que esté llena de pus o la cuando coloración comienzan de la piel, eso. Bien, Jacqueline, cuando comienzan a cambiar, a aparecer los primeros. Y ahora, esos primeros cambios en la piel, ¿son inmediatos o se dan después de un par de días, incluso después de unas cuantas horas? Después de unos días, porque eso se produce puede ser por una mala curación o una mala higiene. Exactamente. Por lo tanto, no es que la infección se presente inmediatamente y para efectos legales en cuanto a primeros auxilios se refiere, yo sobre una infección no puedo aplicar ninguna medida porque la infección no va a aparecer inmediatamente. No es que la persona la piel me dé indicios inmediatamente que se va a infectar. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer sobre la infección es prevención de complicaciones. Y para la prevención de complicaciones lo que yo voy a hacer es eso, prevenir que se infecte. ¿Cómo? Con las curaciones correspondientes, con la limpieza correspondiente. Pero la infección en sí como complicación va a aparecer recién después de unos cuantos días cuando aparezcan los primeros signos que son el cambio de coloración de la piel, el aumento de temperatura, la inflamación y el aumento de la sensación de dolor. Ahí recién van a estar indicando de, ups, esto se infectó. Pero la infección, si bien es cierto, no es inmediata, lo que sí va a producir es un enlentecimiento en el proceso de curación, sobre todo cuando la infección es en una herida grande o en un lugar que esté cerca de algún, por ejemplo, órgano importante, como por ejemplo la zona del tórax, puede causar una infección generalizada, también denominada shock séptico, y producir finalmente la muerte. ¿Ya? ¿Cuándo se produce el shock séptico? Cuando la herida se infecta a tal magnitud que ya no solo está lesionando o infectando la zona donde está la herida como tal, sino que además está afectando otras partes del cuerpo y otros órganos del cuerpo. Entonces ahí ya tenemos ¿cuánto se llama? Una infección generalizada y por lo tanto tenemos un shock. ¿De qué carácter? Un shock séptico. Por lo tanto, dentro de lo que es el concepto de heridas y del tipo de lesión que se pueda provocar, vamos a encontrar 4 tipos de heridas. Vamos a encontrar las heridas más comunes, más corrientes y que por lo general asociamos siempre al concepto de herida, que es la herida abierta. ¿Qué es la herida abierta? Su nombre lo dice, ¿cierto? Es una herida que está expuesta al medio ambiente, que hay separación de la piel y nosotros como primeros auxiliadores es importante que logremos, en este caso, comprobar distancia.
¿Por qué creen ustedes que es importante comprobar la distancia entre un borde y el otro de la herida? ¿En qué puede afectar que la herida esté más abierta o más cerrada? Por la separación de la piel, profesora, por lo que está muy separada. Ya, pero si está separado, ¿cuál va a ser la complicación, por ejemplo, Milagro? Ahí va a tener que ponerle puntos. Van a tener que, porque si no se puede infectar peor. Exactamente. Por eso que hay que comprobar la distancia, porque como Milagros lo acaba de decir, si la herida está muy abierta, si está muy separada un borde del otro, no se pueden mantener los bordes de la herida juntos para poder cerrarla y evitar que ingresen los microorganismos del medio ambiente hacia la herida. Por lo tanto, esa herida tiene peligro de que se muchísimo más rápido. En cambio, si yo tengo una herida que está borde con borde, ¿ya? Y que además es superficial, esa herida no corre tanto peligro. No si se, y, no, y las probabilidades de que se infecte son escasas si se tiene un buen manejo. Pero además tenemos que considerar las heridas profundas, la profundidad de la herida, porque mientras más adentro está la lesión o se produce la lesión, mientras más de manera interna se produzca la lesión, recordemos que la piel 3 capas, pero hay algunas partes de nuestro cuerpo que tienen densidades en la piel que son diferentes. Por ejemplo, la planta de los pies tiene una dimensión en la piel, sobre todo en la zona de los talones, muchísimo más gruesa que, por ejemplo, la zona de nuestros párpados, ¿cierto? Que la zona de la frente. Por lo tanto, si se produce una herida lo suficientemente profunda para poder producir una herida abierta, esa herida lo más seguro es que sí o sí necesite puntos o sutura en este caso para poder juntar los órganos internos, en este caso los músculos, y poder sanar o poder cerrar esa herida. Lo mismo pasa con las heridas muy grandes en extensión, porque una cosa es la profundidad, ¿cierto? Una herida muy profunda además puede llegar a afectar otro tipo de órganos y, por ejemplo, producir heridas hemorrágicas. Pero en el caso de la distancia de entre un borde y otro, nos sirve para poder determinar si se puede hacer afrontamiento, si se puede, ¿cuánto se llama? Hacer afrontamiento, o si se puede hacer sutura, etcétera. Pero además, si la distancia es muy larga, muy grande en extensión, eso también requiere un cuidado diferenciado. Porque una herida muy larga tiene muchísimo más riesgo de infección, porque hay mucho más piel que está expuesta, que está dañada y que está expuesta al medio ambiente, ¿ya? Por eso es importante comprobar distancia y profundidad. A mayor distancia, mayor extensión y mayor profundidad vamos a requerir puntos. Si es, por ejemplo, no tan extensa, pero si es profunda, va a requerir puntos. Pero si por el contrario es una herida superficial y pequeña, lo más seguro es que solamente hagan un afrontamiento. Pero todo eso va a quedar a criterio ¿de quién? Del médico. Del médico. 100%, ¿ya? Por otro lado está lo que yo les mencionaba al principio, las heridas cerradas, los famosos moretones, los famosos chichones también forman parte de este tipo de heridas. ¿Cuántas veces no nos hemos dado algún sacatroco con algún mueble? Cuando estamos sobre todo con los muebles que son muebles colgantes, abren una puerta, la dejan abierta y uno va, mira y se pega flor de chancacazo en la frente. ¿Cuántas veces no nos hemos golpeado? Que se forma, aparte del moretón, se forma un chichón. Eso es una herida cerrada. Por donde se mire. Si a ustedes le dicen, ah, pero si tenía un moretón nomás, no, corazón. No tengo solamente un moretón.
tengo una herida como tal. Y hay que empezar a internalizar el concepto, empoderarse del conocimiento, chicos, ¿ya? Así que, una herida cerrada, no hay una visual fija de una abertura de la piel. Yo veo y veo la piel intacta, 100% intacta. Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces si está intacta la piel, ¿cómo voy a tener una herida? ¿Por qué? Porque la lesión no se va a producir en la epidermis, que es la capa más externa. Se va a poder producir en la dermis o en la hipodermis, de manera interna. Y eso, a mayor, mientras más interno, mientras más profundo, más peligroso es. Porque recordemos que la piel tiene solo 3 capas. Después de la tercera capa vienen otros tipos de órganos como músculos, tendones, vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más profundo es el golpe, más probabilidades tiene de generar un daño interno y producir las famosas hemorragias internas. ¿Ya? Siempre que hablemos de heridas cerradas, siempre, 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 ustedes tienen que pensar en golpes. ¿Qué tipo de golpes? ¿Qué tipo ¿cuánto se llama? De objetos? Objetos romos, sin punta. ¿Cuál es la importancia con respecto a las heridas cerradas? El lugar donde se produzca. Es igual de importante un golpe en la cabeza que un golpe en la pierna. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo, Alejandro? Porque un golpe en la cabeza puede haber una, ¿cómo le llaman eso? Tec, Inconsciencia. ya. ¿Y en la pierna? En la pierna, no, pues, En la pierna, ¿no? ¿Cierto? sí, es peligroso en la cabeza. Es más peligroso en Pueden la tener cabeza. diferentes tipos de complicaciones, ya Es, sea muchas enfermedades, como isquemia, puede provocar hemorragias, un EBC, etcétera. Y mientras en la pierna puede ocasionar una ruptura o una fractura. todo depende del golpe, ¿cierto? Ajá, claro, de la magnitud del golpe, exacto. Exactamente. Exactamente, Jacqueline. Ese es el punto. Pueden ser igual de complejas, pero, tiene que ver con la magnitud del, porque, insisto, y tal como se los mencioné en el ejemplo anterior, no va a ser lo mismo un golpe en la cabeza con una puerta que esté abierta que un golpe por un empujón que a mí me hayan dado y que yo haya terminado en el suelo y haya azotado toda la cabeza. No es lo mismo, por ningún lado, ¿ya? Pero sí es importante verificar la zona donde se haya producido la lesión, el golpe específicamente. Porque obviamente los golpes en la cabeza siempre tienen un factor agregado tanto en adultos mayores como en niños. En el caso de los golpes en adultos mayores, como dijo Jacqueline, tienen el factor agregado de que pueden producir accidentes cerebrovasculares, pueden producir accidentes isquémicos, hemorrágicos, trombos, eh, hematomas subdurales. Y así podríamos estar una buena tarde hablando de muchas lesiones que se van a desligar de los golpes en la cabeza. Así como también en los niños, sabemos que los niños tienen un poco menos de resistencia en la zona craneal, sobre todo en los primeros meses de vida porque tienen las fontanelas abiertas, lo que significa que el cerebro no está 100% cerrado y por lo tanto su cerebro aún no es 100% rígido. Entonces, a eso es a lo que tenemos que tener ojo. Y en el caso de los niños pequeños, por ejemplo, igual hay que tener ojo, o en los adultos, sobre todo cuando se sufre un accidente que golpea con una brutalidad más o menos adecuada la zona del abdomen.
Porque piénsenlo. Nosotros tenemos toda la zona de la parrilla costal aquí, ¿cierto? Toda esta zona de la parrilla costal. Todo esto está protegido por costillas que son rígidas. Pero ¿y esta parte que está aquí? ¿Qué lo protege? No hay nada que lo proteja, ¿cierto? ¿Y qué hay debajo de la zona? ¿Qué hay en esa zona que yo les acabo de mostrar? En esa zona están vísceras, intestinos principalmente, estómago, riñones, útero, en el caso de las mujeres, vejiga y próstata, en el caso de los hombres, también vejiga en las mujeres, ¿cierto? Y cuando yo sé que un golpe ha sido lo suficientemente grande como para producir una lesión compleja o complicada, cuando la lesión produce vómitos con sangre, deposiciones con sangre, cuando se produce orina con sangre o cuando se produce deposiciones con sangre. ¿Por qué? ¿Alguien se imagina por qué? Porque esos órganos no tienen ningún tipo de protección. Y por lo tanto se pueden dañar el hígado, se puede dañar los intestinos, se puede dañar la vejiga, se pueden dañar el páncreas y todo aquel órgano que no está 100% protegido por la zona de la parrilla torácica, ¿ya? Así que a esas lesiones igual hay que ponerles ojo, ¿ya? Porque pueden provocar una lesión mayor que necesite atención inmediata y que nosotros no vamos a ver a simple vista hasta que aparezcan los primeros síntomas, que son los que les acabo de mencionar anteriormente. También tenemos las heridas simples. La mayoría, por no decir que todos nos hemos hecho en algún momento una herida simple. Una herida simple afecta solamente a la capa externa de la piel y por lo tanto está afectando directamente a nuestro manto protector, que es en la piel, ¿cierto? Porque nos protege del medio ambiente por medio de diferentes tipos ¿cuánto se llama? De factores. Y en el caso de las heridas simples, no hay una afección de órganos internos, no hay una afección mayormente importante, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema con las lesiones simples? ¿Cuántos de nosotros que somos mamá hemos visto que nuestro hijo se ha caído, se peló una rodilla? Le decimos, mira, ven acá, límpiate. Ya listo, a correr. Y sería. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? O con uno mismo incluso, que nos caemos, vemos que tenemos, que nos golpeamos la rodilla, 1, 2, 3, y listo, seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Varias veces, Pero, ¿cierto? pero el dolor que les da profundamente, hay veces no lo pueden evitar en las heridas simples. Tiene que, el punto que quiero que entiendan con las heridas simples tiene que ver más allá del dolor. El problema con las heridas simples es la prevalencia de infección que tienen. Yo a estas heridas personalmente les digo las heridas sana, porque es la típica herida, sobre todo en el caso de los niños, que la mamá llega y le dice, ven, sana, potito rana, listo, anda a correr. Y sería. No hay una limpieza, no hay un poquito de agüita de repente, no hay absolutamente nada, sino que es la sacudida de rodilla y listo, cuando lleguemos hacemos curaciones. Pero no nos preocupamos inmediatamente en el minuto. La vemos después, total. Quedó coloreando un poco la rodilla, pero nada más. Ese es el problema con las heridas simples. La prevalencia y la recurrencia que tienen para infectarse. ¿Por qué? Porque como son heridas simples, no se les da la importancia que la herida requiere, si al final sigue siendo una herida. ¿Ya?
Entonces, por eso que es importante que en el caso de las heridas simples, uno haga la limpieza correspondiente. Y no cuando llegue a la casa, idealmente en el minuto, en el momento, porque todos los microorganismos que quedan, que están en la tierra y que pasaron a tener contacto con la piel, que sí o sí se dañó igual porque es una herida, rompió parte de la piel, específicamente del epidermis, va a ingresar o puede ingresar a nuestro sistema por medio de esa lesión, por medio de esa abertura en la barrera que tenemos, ¿ya? Por eso que estas heridas tienen mucha recurrencia en infección. Y el último tipo de herida que vamos a mencionar son las heridas complicadas. El nombre yo creo que lo dice todo. Heridas complicadas. Heridas complicadas son heridas que de verdad en el momento es como ver una carnicería. Las heridas complicadas se caracterizan mucho porque son grandes, muy grandes, profundas, muy profundas, y producto de eso mismo es que hay gran cantidad de sangre por todos lados. Por lo general, afectan también al tejido musculoesquelético a través de fracturas, rupturas de tendones, etcétera, así como también afectan a los vasos sanguíneos, a órganos internos y a cualquier órgano que esté cerca o que esté en contacto con la piel. ¿Y qué tipo de órganos están en contacto con la piel? Todos. De alguna u otra manera, todos están conectados. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, este tipo de heridas son sumamente fáciles de reconocer, porque van a ver una herida cerrada y uno sabe que es superficial, o sea, que es interna. Uno ve una herida normal y automáticamente sabe que es una herida. Y cuando ve una herida complicada, lo primero que se le va a venir a la cabeza es una carnicería por la cantidad de herida, de llanto, de etcétera, etcétera, etcétera que van a ver y se van a dar cuenta que está al frente a un tipo de herida complicada. ¿Se entiende la idea, chicas? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, con respecto a lo que son los primeros auxilios que nosotros podemos entregar en el caso de una lesión de este tipo. Yo sé, por experiencia propia, que uno no va a andar con un par de guantes desechables en las manos, ¿cierto? Y si lo hacen, bien por ustedes, estimadas, los felicito por la iniciativa, pero incluso yo personalmente que soy enfermera les puedo decir que no. Ando con un par, hace mucho tiempo que no ando con un par de guantes. Desde antes de la pandemia. Y por lo tanto, como no vamos a tener un método de prevención para el contacto entre persona y persona, porque yo voy a atender a un tercero o puedo atenderme a mí mismo, etcétera, lo que yo debo tratar de hacer es lavarme las manos con harta agua y jabón. Jabón solamente si es que hay, porque si no hay, obviamente me voy a lavar solamente con agua para poder ejercer un mecanismo de arrastre, pero sí o sí tengo que lavarme las manos. ¿Por qué? Porque yo tengo que evitar que los microorganismos que están en mis manitos se traspasen a la herida que se acaba de producir, porque ya suficientemente de contaminación tiene la lesión como para además yo recargarla más. Después de que yo el método preventivo, que en este caso vendría siendo los guantes si es que existen, si no tendría que ser el lavado de manos, paso al segundo punto que es la observación. ¿Observación de qué? Voy a pasar a observar la hemorragia, si es que existe. Voy a pasar a ver si es que, por ejemplo, hay algún compromiso de otro tejido.
en este caso, por ejemplo, del tejido esquelético, porque una cosa es la lesión externa que se produce en la piel y otra cosa es la lesión interna que se va a producir en la parte ósea, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el caso de las fracturas, que se afectan dos órganos total y completamente diferentes en una misma situación. Voy a observar el dolor. ¿Cómo puedo yo observar el dolor en una persona? ¿Quién sabe? Cuando se queja profundamente, no tolera. O sea, en estricto rigor, según su perspectiva, Milagros, podríamos decir que podemos observar el dolor según algo que se llama la fascia de la persona, que son las expresiones del dolor, ¿cierto? Profesora. Por su expresión uno mismo se da cuenta. Uno tiene cara de dolor, así como también uno sabe cuando la persona dice que le duele y en realidad no le duele nada tanto. Profesora, también Dígame. empiezan a respirar más agitado. Exacto. Son signos que comienzan a aparecer, ¿correcto? ¿Cierto? Hay algunos que empiezan a sudar, como caballos, muy profusamente, como que hubiesen corrido una maratón, porque de verdad les duele. Esos son signos de dolor. Y además nosotros podemos utilizar la escala de EVA, que es la escala de evaluación análoga del dolor, ¿cierto? Que eso también lo tienen que haber visto si no estoy mal. Si no, yo se los muestro a lo que hablamos del break. Sí, sí, lo vimos, profesora, es la escala de... ¿Sí? La escala de EVA, ¿la vieron? Con las caritas del 1 al 10, del 0, perdón, del 0 al 10. Sí, Entonces también tenemos la escala de EVA para poder evaluar el dolor. Y en este caso también, cuando estamos aplicando primeros auxilios, vamos a distinguir qué tipo de herida es. Es una herida cerrada, abierta, complicada, etcétera. ¿Y qué tan grande es? Es muy grande, es superficial, hay pérdida de tejido, está solamente la piel abierta, tiene mucha sangre, etc. Idealmente, cuando yo voy a prestar primer auxilio en una persona que tiene una lesión en la piel como tal, idealmente hay que tratar de conocer la causa de la lesión. ¿Por qué conviene conocer la causa de la lesión? Porque obviamente yo no voy a actuar de la misma manera. O sea, si yo sé que cuánto se llama, la herida se produjo, por ejemplo, por un electrocutamiento, ¿cierto? Porque la persona se electrocutó. Yo lo primero que voy a hacer va a ser cortar la luz y después lo voy a auxiliar. En cambio, si, por ejemplo, la herida se produjo porque yo estaba corriendo en el patio y me raspé el codo, eso me indica inmediatamente a mí que yo no tengo una lesión profunda, sino que tengo una lesión superficial. Y por eso que es importante el conocer la causa. ¿Y conocer la causa para qué? Para saber más que nada cómo actuar, cómo realizar los primeros auxilios como tal. El cuarto punto es súper importante. Permiso. El cuarto punto es la observación de qué? De la hemorragia. ¿Por qué vamos a observar la hemorragia? Porque la hemorragia no sale de la misma manera, la hemorragia no se produce de dos formas diferentes, para que se entienda. Una cosa es la hemorragia sanguínea y otra cosa es la hemorragia arterial. ¿Ya? La hemorragia sanguínea
Se produce literalmente como si yo estuviera, por ejemplo, abriendo la llave del agua y la sangre sale. Fluye nomás. Y es de un color rojo brillante. Bien brillante y bien rojo. ¿Por qué la sangre venosa es de esa forma? Porque la sangre venosa transporta una cantidad de oxígeno que ya fue digerido y por eso mismo la sangre pierde el color turquesa medio chocolate que tienen en algunos casos algunas personas. Pero es por eso. Mientras que en este caso la hemorragia arterial como tal, lamentablemente se nota el tiro cuando es arterial. Una, porque yo veo las paredes en algunas ocasiones y dependiendo de la zona se puede apreciar la arteria como tal. Y la arteria es un tubo blanco de grueso calibre y allí se conecta con el estetoscopio. O sea, perdón, se conecta con el corazón. Y la sangre arterial es directamente saliendo del corazón. Por lo tanto, la sangre arterial sale a pulsos, igual que el corazón cuando bombea. Pum, 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 pum. Por lo tanto, cuando se produce la lesión y esta comienza o sea, produce una lesión de carácter arterial, se va a notar al tiro. Además que la sangre arterial tiene un color entre medio negruzco, medio conchevino, pero bien oscuro. No es rojo, no es brillante, es rojo y es oscuro. Y mientras más oscura la sangre, significa que la persona en este caso está transportando mayores cantidades de oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto, ¿tendrá la misma dificultad una hemorragia arterial que una hemorragia sanguínea? No, no tiene la misma dificultad. Para que ustedes se hagan una idea, cuando ustedes estén en presencia de una persona que tiene una hemorragia arterial, una persona con hemorragia arterial se te va a descompensar al cabo de de 3 a 4 minutos. Muy rápido, así. Flash. ¿Por qué? Porque las arterias van conectadas directamente al corazón. Pero en cambio, si tú tienes una lesión que produzca una lesión de carácter venoso, si bien es cierto la vena una vez que se rompe puede también producir un choque hipovolémico, producto de la pérdida de sangre, pero el tiempo que se va a demorar en descompensarse esa persona va a ser mayor, muchísimo mayor. Si yo con la hemorragia arterial me demoro de 3 a 4 minutos en que esa persona se descompense, con una persona con una hemorragia venosa, recién después de los 10 minutos la persona se puede empezar a complicar. O sea, es mucha la diferencia. Se reduce prácticamente a la mitad. Pero siempre que estemos en presencia de cualquier tipo de hemorragia, el traslado del centro asistencial debería ser inmediato. Otra cosa importante, si nosotros no tenemos preparados un botiquín de primeros auxilios, de igual manera tenemos que tratar de observar que hayan objetos en la herida. Tengo un trocito de piedra, tengo un vidrio tostado, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo tener muchos objetos, puedo tener muchos elementos incrustados en la piel, pero si están incrustados en la piel y yo me lavé la zona de la lesión y aún así los objetos incrustados en la piel no salieron, ahí recién acude el centro de asistencia.
¿Por qué? Porque el objeto que está incrustado, yo no sé qué tan profundo está en el órgano donde se incrustó. Por lo tanto, si yo remuevo ese objeto que está incrustado en la piel de la persona, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Alguien sabe qué va a pasar? ¿Sí? ¿No? ¿Le puede dar hemorragia? Exactamente. Puede aumentar o puede darle una hemorragia. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué profundidad está incrustado ese objeto. Sabemos que el objeto está incrustado, pero no sabemos a qué profundidad, no sabemos si está afectando otro órgano, si está afectando alguna articulación, si está afectando algún ligamento, algún músculo, etcétera. No sabemos, no tenemos cómo adivinarlo. Por lo tanto, si ese objeto con la limpieza por arrastre que se hace solamente con agüita no cede o no sale, no hay nada más que hacer. Simplemente traslado al centro asistencial, evito que el objeto se mueva y que sea lo que Dios quiere. Pero yo cumplí con el traslado de la persona. Pero jamás retiren un objeto, jamás retiren un objeto que esté incrustado en una persona. Por otro lado, tampoco, en el caso de los primeros auxilios, se tiene que utilizar alcohol directamente sobre las personas. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos echado alcohol en una herida para limpiarla, para hacerle curación? ¿O la misma colonia también? ¿Cuántas veces lo han hecho? Se realiza con yodo polidorno en espuma. No, ¿cuántas veces ustedes cuando se han hecho una curación han utilizado alcohol directamente sobre la herida? A mí Eso cuando era chica, mis padres me echaban, pero yo no. La verdad a mí es que yo nunca me he echado ni a nadie. Y siempre me decían, pero échate alcohol en la herida. No, le decía yo, porque yo tenía esa sensación de que se me iba a sancochar. ¿Ya? O sea, tenía esa sensación de decía, pero ¿cómo? Si el limón, igual cuando le hacen, cuando uno hace ceviche, el pescado se sancocha. ¿Sí? Entonces yo decía, pero mi herida está abierta y si yo le echo alcohol, aparte del dolor, porque en sí era cobardísima, y entonces decía, no, me va a doler y se va a sancochar. Ay, no, no, como el ceviche, decía. Y no, no, nunca, jamás hice eso. Pero a mí sí me lo han hecho cuando Ya, era chica. me imagino. Bueno, más que el sancoche aquí va por otro lado la pregunta. ¿Por qué les pregunto si es que alguna vez han usado ustedes alcohol directamente sobre una herida? Porque si ustedes se recuerdan la sensación para las que alguna vez hayan utilizado alcohol directamente sobre la herida, arde, ¿cierto? Y arde harto. Arde tanto como lo que produjo la herida. Y eso se produce o eso se da directamente porque el alcohol es eso, alcohol desnaturalizado al 70%. Fíjense que todos los envases de alcohol dicen exactamente lo mismo. Alcohol desnaturalizado al 70%. El alcohol lo que produce y por qué arde, porque lo que el alcohol produce en los tejidos abiertos expuestos es una quemadura. Y ahora pregunta, si yo a una herida le aplico alcohol y por lo tanto estoy produciendo una quemadura, ¿estoy favoreciendo el proceso de cicatrización o estoy enlenteciendo el proceso de cicatrización? Me está lenteciendo. Enlenteciendo al 100%, ¿cierto? Sí. Porque estoy quemando una herida que está, estoy quemando una herida, estoy quemando un tejido que ya está abierto. Así que el proceso de cicatrización se enlentece casi en un 70%. Por eso que las heridas, cuando uno les aplica alcohol todos los días,
demoran mucho en cerrar. Y otra cosa sumamente importante con respecto a los primeros auxilios que podemos entregar en el caso de una herida, es que quiero que recuerden este último punto. La povidona ayudada actualmente ya no se usa. De las que usan povidona ayudada a la fecha, ¿cuánto se demora en secar la povidona desde que yo la aplico hasta que está 100% seco? ¿Es inmediato? ¿La povidona se seca al tiro sobre la piel o no? No, ¿no es cierto? La povidona es una sustancia como media espesa, líquida, y no sé cuánto se llama, no se seca al tiro. ¿Qué técnicas utilizamos por lo general para secar la povidona? Le echan El, aire. el vientecito, que soplémosle, pero principalmente esas dos, ¿cierto? Si yo le soplo una herida, estoy emitiendo un vapor de aire que tiene una cantidad de gérmenes que van adosados a ella. Si yo le echo vientecito, ¿cierto? Estoy movilizando el aire del medio ambiente, por lo tanto estoy atrayendo microorganismos nuevos para que colonicen esa zona de la herida. ¿Por qué hago esta mención? Porque la povidona no se seca al tiro. Por lo tanto, como es una sustancia viscosa y líquida, pueden haber elementos, microorganismos específicamente, que estén almacenados en el medio ambiente y estos ingresen por esta sustancia viscosa, que es la povidona ayudada, se alojen y se pseudo encapsulen dentro de la povidona para poder penetrar finalmente la capa dañada de la piel a la cual le apliqué la povidona. Y eso se llama proceso de colonización. Entonces, y por lo tanto, teniendo en cuenta lo que yo les acabo de decir, ¿usarían o no usarían povidona? Les cuento, para las que piensan que sí, todavía usarían povidona, que la povidona está descontinuado su uso a nivel domiciliario. La povidona actualmente se usa principalmente, y ojo, quiero ser bien enfática en esto, se usa principalmente en establecimientos de salud hospitalarios, más que en el extrahospitalario, hablando de CEFAM, SAPO, etc. ¿Por qué? Porque en el ambiente hospitalario se utiliza la povidona principalmente en áreas cerradas, controladas, como por ejemplo pabellón, y por lo tanto la probabilidad de que haya microorganismos que colonicen la herida a la cual le están aplicando la povidona son casi de son menos de un 50%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cuánto se llama? El ambiente está controlado, está libre de microorganismos. ¿Ya? Sí, ya me quedó claro. Y es importante que usted te enojaste. Anda a decirle al papá. Anda. No. Ya. Sorry, chicas, que mi hijo está de vacaciones. Entonces, por eso que ya no se utiliza la povidona ayudada en ambientes extrahospitalarios como los domicilios, sino que se utilizan principalmente en pabellón. Ahora, ¿qué es lo que sí se está utilizando, por ejemplo, a nivel extrahospitalario? Es una sustancia que se llama clorexidina ayudada, que si bien es cierto, tiene un porcentaje de yodo, pero además tiene un desinfectante tópico, que ese sí se puede aplicar directamente sobre las heridas y que no genera la misma reacción, ¿ya?
y tiene un nivel mucho más potente de desinfección sobre la piel. Ese sí se está utilizando a nivel extrahospitalario. Bien, denme un segundito, les voy a traer para que lo puedan ver. Frasco de la clorexidina. Sí. Lo botaste. Ya, sorry chicos, mi María la botó. Porque dijo que no le quedaba. Pero es un frasco similar. Ya, mi amor, pero es un frasco similar al del ¿cuánto se llama? De la, del alcohol, pero dice fuera clorexidina pero dice fuera clorexidina al 4% y se puede utilizar directamente sobre las heridas. Esa es ella. Consulta, chicas. ¿dónde se puede adquirir esa clorocidina? ¿En Miren, farmacia? la clorexidina actualmente, por lo menos aquí en lo que es en la zona, se puede adquirir en cualquier farmacia. Y si ustedes van a la farmacia y buscan de los botiquines prearmados, hay algunos que incluso vienen con clorexidina en su composición. Clorexidina. Así se escribe. Clorexidina. No puedo activar la cámara. Mire, yo ¿Ya? tengo este. No sé si se alcanza a ver. O- sí, sí, es casi me parece que es lo mismo. Si el ¿cuánto se llama? El componente principal es clorexidina. Pero va cambiando el nombre. Hay algunos obviamente que son más comerciales que les ponen el nombre del fabricante y hay otros que son como por ejemplo Difen Pharma, que es el laboratorio con el que yo por ejemplo siempre he manejado la clorexidina, le puso clorexidina, no se calentó la cabeza en ponerle un nombre comercial, ¿ya? Pero lo pueden adquirir en cualquier farmacia y hay formatos de medio litro como el alcohol y hay formatos incluso más pequeñitos y hay formatos como de cartera, ¿ya? Todo queda al gusto del consumidor. Y ese sí es como les decía, es una sustancia que pueden aplicar directamente sobre la herida y no produce ningún dolor, ni ardor, ni nada. Es más, se van a dar cuenta que si en algún momento llegan a adquirir una clorexidina y la abren, tiene como un olor medio dulce, se podría decir. Es como bastante particular el aroma que tiene la clorexidina. Y tampoco es que digamos que sea tan cara. Tiene un valor más o menos similar y aproximado al alcohol. No, así que no difieren tanto. ¿Dudas, preguntas? ¿Consultas hasta aquí? No. ¿No? Ya. Entonces, mis chicas, son las 8:05. Vamos a tomar el recreito no habitual de 15 minutitos. Eso significa que nos estaríamos viendo a las 8:20. ¿Ya? 8:20 volvemos para terminar con la segunda parte de esta clase.
Ya, chicas, segunda parte y final. Entonces, en cuanto a primeros auxilios se refiere, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Activamos entonces, dependiendo de la magnitud de la lesión, el sistema de emergencia, y eso significa activar 131, 133, lo que sea que es la institución a la que le corresponda según el tipo de, por ejemplo, de lesión que se haya provocado o en donde se haya provocado también. Y posteriormente, las heridas siempre, cualquier herida, independiente de cuál sea, se tiene que, ¿cuánto se llama? Limpiar con agua y jabón. O solo agua si no existe jabón. Lo importante es que se limpie. ¿Ok? Posteriormente, tienen siempre que recordar que toda herida es una abertura en la piel, o sea, es una lesión que se produce en nuestro escudo protector. De esa forma lo vamos a denominar a la piel. Por lo tanto, si el escudo protector está dañado, entonces, por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es mantenerlas protegidas del medio ambiente. Ponerle una gasita, un parchecito, etcétera, lo que sea que corresponda, ¿ya? Pero jamás dejar una herida expuesta al medio ambiente, aunque sea una herida simple. Siempre se debe tapar por lo menos por 24 horas. Ahora, en el caso de que ustedes, por ABC o motivo, ustedes ven que la herida tiene un coágulo sanguíneo, el coágulo se mantiene ahí. Ustedes no lo deben sacar por nada del mundo. El coágulo cumple una doble función. La primera es evitar que los microorganismos del medio ambiente ingresen directamente a la zona de la lesión. Y en la segunda es que si se forma un coágulo es porque había quizás un sangrado un poco más profuso. Entonces, el coágulo lo que está haciendo es formar como un dique, formar un tapón para evitar que la sangre siga fluyendo. Si yo saco el coágulo, permito el ingreso del microorganismo y permito también la continua salida de sangre hacia el exterior. El último punto importante es que dependiendo de la forma de la lesión, por ejemplo, si la herida se produjo por objetos cortopunzantes, si la herida se produjo por objetos que estuvieran sucios, oxidados o con mucha cantidad de tierra y polvo, sí o sí obligadamente tienen que trasladar a esa persona hasta un centro asistencial más cercano para poder vacunarlas contra el tétanos de manera preventiva. El tétanos es un microorganismo, mejor dicho, es un virus, que está en todos los microorganismos que contengan elementos que estén sucios, para que se entienda, ¿ya? Por lo tanto, hay grandes probabilidades de que un objeto, por ejemplo, oxidado, pueda producir el tétano. De ahí, por ejemplo, que las personas que se entierran un clavo oxidado, que es muy común en la planta de los pies, las vacunan inmediatamente contra el tétanos porque el clavo puede ser un portador o puede ser un elemento que contenga el virus del tétano, y para eso hay que evitar su propagación o el desarrollo de la enfermedad dentro del sistema inmune de la persona, y para eso hay que vacunarla preventivamente. En la mayoría de los casos, cuando se produce una lesión, no hay una gran pérdida de sangre. Y ahí es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una hemorragia, pero de una hemorragia más sutil, ya una hemorragia más controlable. Pero si esa hemorragia, tanto en niños como adultos, vemos que a pesar de las medidas básicas que nosotros apliquemos, no cede, debemos comenzar a aplicar medidas un poquito más avanzadas, como es la compresión directa, el apretar directamente en la zona para evitar la pérdida constante de sangre. Cuando la pérdida de sangre es constante en el tiempo y no se ha detenido, se puede provocar la famosa hemorragia, que es una de las primeras complicaciones sobre la cual sí podemos actuar. En ese tipo de casos, si la hemorragia no se controla a tiempo o de la manera adecuada o indicada, ¿ya? Lo que va a pasar es que la persona va a sufrir un shock hipovolémico porque va a perder gran cantidad de sangre
y puede producirse finalmente la muerte. ¿Ustedes saben cuántos litros de sangre tiene un adulto dando vueltas en el cuerpo APP? ¿Más o menos? ¿Alguien sabe cuántos litros de sangre tenemos dando vueltas en el cuerpo más o menos? ¿Sí? ¿No? Un adulto tiene alrededor de entre 5 y 6 litros de sangre dando vueltas por el cuerpo. Una persona puede comenzar con signos de choque hipovolémico inmediatamente desde apenas 1 litro. Por eso que las personas cuando van a donar sangre y le sacan medio litro, que es el estándar para las personas que son donadores, se comienzan a sentir algunas veces tan mal, porque pidió medio litro de sangre. Con medio litro de sangre hay personas que son un poquito más susceptibles y también pueden empezar con signos o con algunos síntomas de shock. O sea, no necesariamente de shock, pero sí pueden comenzar con malestares generales. ¿Ya? ¿Cuándo se va a producir el shock? Si sabemos que una persona tiene en promedio alrededor de 5 a 6 litros dando vueltas por el cuerpo, entonces el shock se va a producir cuando se pierda a lo menos 1 litro de sangre. Y se va a producir porque el cuerpo específicamente no es capaz, o bueno, mejor dicho, no el cuerpo, sino que nuestro corazón no es capaz de suministrar la cantidad de sangre necesaria a todas las partes de nuestro cuerpo para mantenerlo en un correcto funcionamiento. Y por lo tanto, como el cuerpo no puede funcionar sin sangre, porque la sangre es aquella que mueve y transporta nutrientes, minerales, oxígeno, etcétera, entonces el cuerpo literalmente se resetea y ahí empiezan los problemas mayores. ¿Cuáles son los signos o los síntomas de una persona en shock? Primero que nada, el cambio de coloración en la piel. Una persona que entra en estado de shock por lo general se pone muy pálida o incluso se puede poner un color así como medio grisáceo, como muy específico el color. Segundo, la temperatura es nuestro termostato natural, nuestro termómetro natural. ¿Se recuerdan en qué temperatura se manejaba el cuerpo humano? ¿En 37? Entre máximo 37 ya, ¿y cuál es la mínima? 34. 36. Eso, ya, vayan recordando. Entre 36 y 37,5 grados Celsius se maneja el cuerpo humano. ¿Ya? Por lo tanto, cuando una persona entra en un estado de shock, la temperatura puede descender por bajo los 36 grados Celsius, sin necesidad de entrar en un estado hipotérmico severo. ¿Ya? O sea, que la temperatura descienda por bajo los 34 grados Celsius. No va a pasar. Pero sí la temperatura va a descender y va a provocar un descenso en la temperatura y que se va a notar. Va a bajar de los 36 grados Celsius. Puede llegar incluso a 35. Y eso es un efecto producido directamente por la pérdida de sangre. Además, como un efecto compensatorio, comienza una sudoración excesiva y muy profusa. ¿Qué es lo que produce? Además, ese sudor produce una sensación de piel pegajosa y, ¿cómo explicarlo? Es como, ¿alguien alguna vez ha sentido el slime en sus manos? Esa masa viscosa. ¿Alguna vez alguien la ha tocado? Sí, mi hija lo hacía. Sí, sí, profesora. Ya. Tomen esa sensación de cuando tomaron ese slime, esa sensación entre
medio pegote, medio raro, y llévelo a la piel de una persona. La piel se siente húmeda, pegote, helada, y es una sensación muy característica al tocar la piel de una persona en shock. Es muy característica esa sensación de sentir el slime cuando se siente la piel de una persona en shock. Aumenta la respiración, pero se produce una taquipnea y finalmente, en estado ya un poquito más avanzado del shock, se puede producir un síncope o desvanecimiento, que es lo que termina por producir entonces el desmayo de la persona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo colapsa. Falta oxígeno, faltan nutrientes, la persona no está regulando su cuerpo de la manera correspondiente, así que el cuerpo literalmente dice, hasta aquí nomás llego yo, muchas gracias, no quiero seguir trabajando en estas condiciones. Y se apaga. ¿Qué es lo que podemos hacer en caso de hemorragias? La teoría o la bibliografía dice que tenemos que colocar a la persona, al menor, al adulto, a la persona que se sea, en una posición acostada o sentada. ¿Ya? Ojo, acostado o sentada. Y posteriormente dice que debemos elevar la zona de la herida por sobre el nivel del corazón. ¿Para qué? Para disminuir el flujo sanguíneo. Pero, y aquí quiero que todas me respondan, si yo tengo una persona sentada y tiene una hemorragia, una lesión hemorrágica en la pierna, ¿cómo elevo esa zona por sobre el nivel del corazón si está sentada? ¿Es posible o no es posible? ¿Sí o no, chicas? ¿Qué dice el público? Yo pienso que no, porque si está sentado y tengo que subir la pierna del paciente, tendría que, no sé, yo ¿El pienso que no. contorsionista? No sé. Claro, entonces quedaría muy doblado, pienso yo, no sé. Exactamente, Siria. Por eso es la pregunta y por eso que les dije, la teoría dice que una persona se tiene que sentar o acostar. En la práctica, chicas, bien específicamente hablando, en la práctica, nótese ¿cuánto se llama? El énfasis. En la práctica, lo que se recomienda es que la persona se acueste boca arriba, porque tal como especifiqué en el ejemplo recién y tal como lo mencionó Siria, si yo tengo una persona con una lesión en la pierna y necesito elevarla por sobre el nivel del corazón, tiene que ser un gimnasta demasiado fantástico para poder poner su pie por sobre el nivel del corazón. ¿Ya? Así que, para efectos reales, lo recomendable es que la persona se acueste en el suelo y de esa forma nosotros podemos elevar cualquier extremidad por sobre el nivel del corazón. Las manos por sobre el nivel del corazón, las piernas por sobre el nivel del corazón, incluso la zona abdominal por sobre el nivel del corazón. ¿Ya? Así que lo recomendable en la realidad es que la persona se recueste. ¿Ya? Y posteriormente, después de haber hecho que la persona se recueste, con eso voy a reducir el nivel de sangre que fluye hacia esa zona y voy a hacer una compresión directa sobre la zona de la herida con una gasa, con un paño limpio, y voy a presionar por a lo menos 10 minutos para detener la hemorragia. Y aquí viene lo que yo le llamo, yo le llamo la técnica del sándwich. ¿Ya? ¿En qué consiste la técnica del sándwich? Cuando yo tengo una persona con hemorragia, voy a hacer una presión directa sobre la zona de la herida por a lo menos 10 minutos. Listo, comprimí. Pasaron los 10 minutos, la hemorragia no se detuvo. Perfecto. Voy, tomo un segundo apósito y lo coloco encima del primero. Comprimí. Y seguí comprimiendo. Y continúo comprimiendo. Pero la hemorragia no se detiene. Si la hemorragia no se detiene,
Saco el segundo apósito y coloco un tercer apósito sobre el primero. Y continúo comprimiendo. No para. Vuelvo a sacar un cuarto apósito. Ya, ahí paró. Vendo. Chicas, el primer apósito, ¿lo retiré en algún momento? No, 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 ¿Por qué no lo retiré? ¿Por qué no retiré el primer apósito? Pero si Porque el eso estaba evitando de que se esté chorreando la sangre o que siga bombeando, bueno, que siga chorreando la sangre. Por eso que volvió a poner usted el segundo apósito para que sea un soporte. ¿Ya? porque lo sigue conteniendo ese. ¿Cómo? Porque lo contiene ese, el primero, y después los segundos y el tercero, dependiendo del flujo de sangre. Ambas tienen razón. Pero tiene que ver con con un elemento un poquito más técnico que tiene que ver con el factor de coagulación. Profe, yo Lo con- pienso que diga, si usted retira el primer apósito, como ese está haciendo la presión para que no salga, entonces al retirarlo vuelve a abrir como los canales donde está saliendo la sangre. Entonces, por eso usted no retiró el primer apósito. esa era la respuesta técnica. Si bien es cierto, Verónica y Milagros les achuntaron completamente con que hacen el factor de contención, pero ese factor de contención tiene que ver con algo técnico. ¿Qué es ese algo técnico? Tiene que ver con el factor de coagulación que estaba mencionando Siria recién. Tal como mencionó Siria, si yo retiro ese primer apósito, estoy eliminando todos los coágulos que ya se formaron con el primer apósito realizando la compresión con el primer apósito. Entonces reinicio todo el proceso. Por eso el primer apósito jamás se debe retirar, pero sí puedo retirar el segundo y todos los que vienen de ahí hacia atrás. El primero siempre se mantiene en la zona y ahí sí, y ahí es donde se produce el efecto sándwich. El primero siempre se mantiene, pero se puede sacar el segundo, el tercer, cuarto, el quinto, el décimo, y una vez que yo vea que la hemorragia paró, recién realizo el vendaje compresivo para poder mantener el vendaje en la posición correcta, evitar que se movilice y además debo hacer un vendaje más o menos apretadito para poder seguir favoreciendo la compresión, ¿ya? Por eso se llama, o por eso le digo yo, la técnica del sándwich. Por otro lado, ¿qué es lo que debemos hacer en caso de heridas con elementos incrustados? En caso de heridas con elementos incrustados, siempre van a tener que llamar al sistema de emergencia porque esa persona no se puede trasladar por sus propios medios y créanme que tampoco es recomendable que ustedes mismos las trasladen porque la persona se puede descompensar en el camino y producir un desenlace fatal. Por lo tanto, si yo veo a alguien que tiene un objeto incrustado, primero que nada jamás debo retirarlo. Lo mantengo siempre en la zona. Ustedes no pueden eliminar ningún objeto incrustado, por muy pequeño que parezca. Jamás. Si yo veo un objeto incrustado, jamás debo eliminarlo. Nunca. Si no salió por una limpieza por arrastre, entonces ahí se quede que lo retire un profesional especializado, específicamente un doctor, una enfermera, quien sea, pero en un ambiente controlado. ¿Ya? Como tiene un objeto incrustado y dependiendo de la zona donde tenga el objeto, nuevamente se recomienda que la persona se recueste en una posición horizontal y posteriormente sobre el objeto que está incrustado voy a hacer un vendaje que inmovilice el objeto para que no se pueda girar, no se pueda mover del espacio en donde está y que de esa forma cause otro tipo de lesiones. Posteriormente que haya realizado ese vendaje inmovilizativo para el objeto, se produce o la idea es que se produzca inmediatamente el traslado al centro asistencial para el manejo de la lesión, ¿ya? En este tipo de casos yo no debo comprimir, ¿ya? Solamente hago el vendaje
de inmovilización al lado del objeto, tengo el elemento incrustado aquí y yo hago el vendaje, ahí está, y yo hago el vendaje alrededor para que no se mueva, ¿ya? Pero yo no debo presionar, porque si yo presiono cuando hay un objeto incrustado, tengo posibilidad de poder aumentar la profundidad de la lesión. Porque no sabemos si un objeto cortante, punzante, lo que sea, y al momento de presionar, sobre todo en las partes blandas, recordemos que el músculo se moviliza. Si ustedes se aprietan, se van a dar cuenta que se forman hendiduras, entonces la idea es que eso no pase, ¿ya? Y se tiene que trasladar inmediatamente al centro asistencial. Y finalmente, pasamos al caso de las amputaciones que pueden ocurrir en cualquier momento del día. Por ejemplo, cuando nos aplastamos los dedos en la puerta, en la ventana, cuando estamos cocinando, cuando estamos trabajando, en cualquier minuto. Y por amputación vamos a entender como una separación o un cuerpo de una parte de un ser vivo, ¿ya? Por lo tanto, las amputaciones las pueden sufrir seres humanos como nosotros, animales e insectos, ¿ya? Cualquier animal viviente, cualquier ser vivo puede sufrir una amputación. Hay diferentes clases de accidentes que pueden provocar una amputación directa y eso significa que sea una amputación total o parcial, ¿ya? De alguna parte del ser vivo. ¿Qué parte del cuerpo? Da lo mismo. Por lo general las amputaciones se dan principalmente en extremidades superiores y extremidades inferiores, ¿ya? Cuando hablamos de amputación estamos hablando de un corte completo de un dedo, que eso sería una amputación parcial, una mano, eso sería una amputación parcial, pero si a mí me amputan desde el hombro hacia abajo, eso es una amputación total. ¿Por qué es una amputación total y no parcial? Porque, por ejemplo, en el caso del brazo, es el brazo completo con mano y todo. Entonces, si fuera una amputación parcial, serían los dedos o parte del brazo. Muy bien, Siria. Es una extremidad completa la que se corta. Por eso se llama amputación total, porque es la extremidad completa. Lo mismo pasaría en el caso de las piernas si a mí me amputan la pierna desde la zona de la ingle hacia abajo, ¿ya? Por eso esa es la diferencia que se hace entre una amputación parcial, que puede ser una parte de la extremidad, un dedo, un pedazo del dedo, el dedo completo, la mano, hasta el codo, etcétera, y eso sigue siendo parcial. Pero si a mí me cortan el brazo completo, ya hay una amputación total. Pero dependiendo del origen de la amputación o cómo se haya producido la amputación, tenemos opciones para poder reimplantar los miembros que hayan sido amputados, pero para eso hay que contar con una cierta integridad y conservación del miembro amputado para poder favorecer el proceso de reimplantación, porque eso se hace siempre bajo pabellón y dependiendo del estado en el que se encuentre la zona amputada. Yo, por ejemplo, no voy a poder volver a amputar una mano si la mano yo sé que quedó atrapada, porque cuando hablamos de amputaciones por atrapamiento, lo que se produce es el desgarro de los tejidos. Pero sí, por ejemplo, voy a poder reimplantar una mano si la mano lo que sufrió es una amputación por corte, porque en el caso de los cortes, los bordes de la lesión quedan lisos y ¿cómo se llama? La zona se pierde completamente en un corte de un solo borde, ¿ya? Entonces a eso tiene que ver con la integridad y la conservación del mismo. De todas maneras, para que las reimplantaciones sean un éxito, siempre tienen que considerar trasladar en conjunto la persona que sufrió la amputación más el miembro amputado. No pueden llevarse a la persona a la urgencia y llegar 2 horas después con el dedo que le cortaron. No,
La idea es que si se fue la persona, inmediatamente trasladar al miembro que se amputó, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que mientras uno auxilia a la persona, el otro se dedica a buscar el miembro amputado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, encontrar el miembro que se cortó. Supongamos que se cortó un dedito. Si la persona se corta un dedito al encontrarlo, lo primero que hago yo debo hacer es limpiarlo. ¿Limpiarlo cómo? Limpiarlo solamente con agua corriente, con agua de la llave. Nada más. No le tengo que aplicar, no le tengo que aplicar desinfectante, nada, solo agua corriente. Y me preocupo de que quede bien seco. Después que yo lo he lavado, voy a tomar una gasa y la voy a humedecer. Humedecer, recuerden la palabra, humedecer, no empapar, no mojar. La voy a humedecer y voy a tomar el miembro amputado y lo voy a envolver en esta gasa o en esta tela húmeda. Después voy a tomar esta gasa o tela húmeda y la voy a depositar dentro de una primera bolsa de plástico y la voy a sellar herméticamente para que nada de nada entre esa bolsa. Una vez que yo me asegure que está 100% sellada la bolsa, que no va a entrar nada, deposito esa primera bolsa dentro de una segunda bolsa, pero que esta bolsa tiene que tener hielo, agua con hielo o bien agua fría. Cualquiera de las tres opciones es correcta. Pero la idea es que sea un elemento frío. ¿Para qué? Para disminuir la temperatura del miembro y no se reproduzca ningún tipo de microorganismo. ¿Ya? ¿Por qué es tan largo el proceso y por qué a lo mejor no se me hace más fácil, no sé, poner el miembro amputado directamente a la bolsa con hielo? A ver si alguien me dice por qué no se hace ese traslado inmediato. ¿Por qué no puedo poner el miembro amputado directamente sobre una fuente con hielo o una fuente de agua fría? ¿Se puede Porque se producir quema. una quemadura? Exacto, todas las chuntan. Exactamente por eso. Porque se puede producir una quemadura y si el miembro está amputado no tiene forma de poder batallar contra esa quemadura. No tiene forma de regenerar el tejido y lo más probable es que el oxígeno comience a morir y el tejido se comienza a necrosar inmediatamente al cabo de unos minutos. Y en el caso del agua, no se puede poner dentro de un recipiente con agua porque literalmente si ustedes se recuerdan, cuando se meten a la ducha y se demoran mucho, los dedos se le ponen como abuelita, como decimos nosotros, ¿cierto? Y después de unos par de minutos vemos que de nuevo las huellas los dedos están totalmente estirados. Y eso es directamente relacionado con el proceso de regeneración celular. En este caso el miembro está amputado, por lo tanto, ¿hay un proceso de regeneración celular o no hay un proceso de regeneración celular posible? ¿Se pueden regenerar las células de un miembro amputado o no se puede? No se puede. Por eso que yo no puedo poner el miembro amputado directamente sobre el hielo o sobre un recipiente con agua. ¿Ya? Hasta aquí, estimadas, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, bien. Ya. Entonces, vamos a pasar la lista y les recuerdo que hoy es la primera evaluación. En esta primera evaluación entra todo lo que vimos en la primera clase, que son los principios, las precauciones y el ABC de la emergencia, más todo lo que vamos a ver. A ver, denme un segundito para poder confirmarles. Vamos a ver eso. En la prueba entra todo lo que es
todo lo que es la primera clase. Principios, precauciones de primeros auxilios y el ABC de la emergencia, ¿ya? Esta clase, que es la de heridas y hemorragias, va a entrar junto con la prueba de quemaduras, intoxicaciones y convulsiones para que estén tranquilas, ¿ya? Así que la prueba se sube, yo creo que como a las 9:30, pero apenas yo la tenga lista en el aula virtual les voy a avisar para que ustedes puedan acceder sin mayor inconveniente y no tengan que estar asustadas de, oye, la profe subió o no subió la prueba. ¿Ya? Así que tipo 9:30 la prueba va a estar lista en el aula virtual y van a tener hasta las 10 de la noche de mañana para poder rendirla. Entonces, denme un segundito. Hoy día estamos a miércoles, ¿cierto? Miércoles 10. Vamos a pasar la lista y con eso estamos terminando. Beatriz Aguayo, Laura Miguelas, Siria Lagos. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Silvia Quispe, Carmen Maldonado, Patricio Navarro, Milagros Orlandini. Presente, profesora, y buenas noches. Muy buena la clase. Muchas gracias, Milagros, que tenga buenas noches. Alejandra Risi, Presente, profesora, muchas gracias. a usted buenas noches. Ivette Rojas, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Ivette. Jacqueline Roldán, Presente, mis buenas noches, gracias. buenas noches, gracias a usted. Andrea Ruiz, Paula Sánchez, Presente, profesora, gracias y buenas noches. gracias a usted, buenas noches. María Silva, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Y Ana Vizconde, Presente, Miss. Buenas noches. Gracias. buenas noches, Anita. Ya, mis chicas, entonces con eso estaríamos listas. Nos vemos el próximo lunes. Yo les voy a avisar por WhatsApp cuando la clase, o sea, cuando la prueba esté subida en el aula virtual. Y la clase también les voy a avisar cuando esté lista para que ustedes la puedan ver. ¿Ya? Nos vemos el lunes. Descansen. Chau, chau.